Yo soy Ángel Andrés Subira López, nací en Puerto San Julián, allí viví un año, después viví 4 años y algo en el destacamento de la Policía del Territorio de La Yaique, y a los 5 años vine aquí, a lo que era Cañadón León. Es común en las reseñas escuchar de José Cuna y Posne, de la Herrería La Fundadora, de Cañadón León, de los paisanos tehuelches, pero hay otra historia, tal vez solo contada puertas adentro, quizás ni siquiera eso, simplemente vivida, protagonizada. Y aunque a veces nos parezcan historias mínimas, son acontecimientos que con el pasar de los años formarán parte de esa gran historia, esa que tiene una gran variedad de matices, aportados por los nacidos y criados, y por los venidos y quedados. Con esos hechos y con esos protagonistas, comenzamos a contarles la otra historia. Mis primeros recuerdos de la infancia realmente se inician en forma muy precaria en el destacamento de policía de La Yaique, que está allí para camino al Salado, un lugar así más o menos, porque bueno, allí estuvimos 4 años, mis primeros 4 años de vida. ¿Quiénes estaban ahí? Y en ese momento, como entre en casi todas las categorías de los destacamentos chicos de la policía, ¿no? Del territorio, había un jefe de destacamento que era un sargento y un operador que era el que manejaba la red de comunicaciones, el equipo de radio de la policía, y un agente, que en este caso era mi padre, Andrés Subirá. ¿La familia en ese momento cuántos eran? Y nosotros en un momento éramos dos hijos, mi hermana que tiene 2 años mayor de yo, Gloria, y que había nacido en 44 y yo que lo hice en el 46. En el caso de mi padre, son de origen catalán, de España. Eh, Mi abuelo vino ya con una familia conformada en el 1909 desde Cataluña y se instaló junto con un hermano en una estancia en el lago Cardiel. En aquel momento se llamaba La Vega de los Subirá y que hoy actualmente es la estancia Dos Hermanos de Marcelo Martínez. Estando allí mi abuelo, Buenaventura Subirá, así se llamaba, junto con su hermano dividieron su capital y uno quedó con la estancia, lo que es Dos Hermanos, y poblaron mucho más arriba en la meseta la estancia de La Criolla, que allí quedó mi abuelo, Buenaventura Subirá. Mi abuelo había venido ya con 2 hijos, uno de 5 años, otro de 3, y uno chiquito de unos meses había quedado en España. Primer hijo argentino de ese matrimonio es mi padre, Andrés Subirá. Después nacen 2 más acá en Argentina. Eso sería por el lado de los Subirá. Subirá Tomás, porque Antonia Tomás era mi abuela, que justamente falleció muy joven, así en la estancia de Dos Hermanos, ahí justamente todavía está la tumba de hierro que recuerda sus restos a la entrada de la estancia. Por el caso de mi mamá, que es López San Miguel, bueno, son provenientes de Galicia, pero ya los bisabuelos míos serían los que vinieron desde Galicia, porque mi abuelo Marcos López y mi abuela Elvira San Miguel
ya son argentinos, nacidos creo en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Y así Marcos López ya también con su familia se viene a Puerto Madryn, donde trabaja ahí unos años en Puerto Madryn. Ahí tenía un carrito, no me sale bien el nombre, jardinera creo que le llamaban, y se hacía como de taxi con ese carrito allí en el lugar, y fue con el cual se vino, andando, vamos a decirlo de alguna manera, con esa jardinera a Puerto San Julián, con la familia que eran los primeros hijos, los López fueron 14, así que había muchos por nacer después ya en esta zona. Para cuando nos tocó la edad escolar, tanto mi hermana con 8 años y yo con casi 6, por cumplir 6, vinimos directamente, trasladados desde el destacamento de Ladiaique a Cayo León. Y mi primer recuerdo que no conocía Gregores, no conocía este pueblo, sí de pasada, porque solíamos venir de vacaciones o una cosa parecida para ir a la estancia del Porvenir, que era la del Marcos López, que era mi abuelo, y solíamos venir con mi familia. Así que como que yo antes de esa edad había estado acá, había pasado por Cañado León, pero bueno, no tenía ningún recuerdo en especial. Mi primer recuerdo oficial de Cañado León fue cuando vine a iniciarme para la escuela. Y bueno, ¿qué recuerdos de ese Cañadón León tiene en cuanto a la formación del pueblo, casas, veredas si la había, asfalto si lo había? Mirá, claro, es totalmente distinto, no estamos hablando de 75 años, casi. Estamos hablando de hace 75 años. En unos poquito más de 100 que tiene el pueblo, lo que yo recuerdo son quizás los principios de este pueblo, más o menos, no tan así, pero cerca. Y esto era muy chiquito, yo creo que en aquel momento, por datos que después he podido ir sacando, cuando yo vine creo que éramos 370 habitantes registrados. Se registraba mucho en zona muy rural, muy cercana, era otra forma de hacer los censos, otra forma también de la gente que vivía y habitaba en el pueblo. Había mucha gente que trabajaba en la zona rural y bueno, en los inviernos, o la familia, por razones de poder mandar a los chicos a la escuela, tenía la familia en el pueblo, pero la mayor cantidad de gente todavía estaba en la zona rural. Ujú, Éramos un pueblo muy, muy de campo, lo que yo me acuerdo de los primeros años. ujú. ¿Y qué negocio había en esa época? Y negocio, cuando yo vine ya estaba Casa Cari, que es uno de los comercios fundadores y tiene la particularidad de ser el único comercio de aquellos tiempos, mucho antes que yo venga todavía, que todavía sigue en pie como Casa Cari, ¿no? Ha habido otros comercios, pero bueno, han cerrado, han cambiado de nombre, han cambiado de rubro. Pero bueno, Casa Cari, como te digo, el almacén Primero de Mayo de don Paulino Álvarez, me acuerdo que estaba, Casa Luis, que es hasta hace de poquito estuvo el banco, bueno, eso fue Casa Luis. Y después, bueno, algunos bares, que había muchos en ese tiempo, algunos bares muy antiguos, como muy recordada por nosotros, el Boliche La Loma, que fue uno de lo había construido uno de los fundadores del pueblo, de los primeros habitantes, que era Salinas. Ujú, Todavía lo recordamos por el paso del río y lo recordamos también por ser el primer correo militar que tuvo esta zona. ujú. Había otros comercios, varios comercios más, carnicería de Peralta, que desde la chacra venía con un carro tirado por caballos para repartir la carne en las casas del pueblo. Eh, Comercio así de esa índole, don Miguel Isla, en la chacra, todavía que tienen todavía sus descendientes, venía también con un carrito a repartir leche en unas botellas, me acuerdo, iba repartiendo por todas las casas o vendiendo, una cosa así. También yo me acuerdo un poco más los que tenían alguna relación de verlo, no como comercio. Estaba el taller mecánico, que es donde está todavía la Tuerca Floja, pero era otro lugar un poco más distinto, que era cuando yo vine, de un mecánico que se llamaba Otto de Che. No sé si se llamaba o le decían bien
pero ese era el nombre por el cual yo lo conocí, después el taller fue de Ormitor, y bueno, con el tiempo pasó a ser de San Román. Estaba la herrería de Cune, cuando yo vine Cune todavía vivía, yo me acuerdo de Cune todavía estaba en la herrería, alrededor de la casa histórica que tenemos hoy, había varias construcciones donde vivían algunas familias, y bueno, cuando yo vine, Cune ya trabajaba de herrero en la estación experimental del INTA, era todavía estación experimental, después fue INTA. Me acuerdo de todo ese sector que era bastante poblado, donde está ahora la casa histórica y parte de lo que ahora son la otra manzana alrededor, que también eran de Curio, de la gente allí de la herrería. Cuando yo vine ya había chacras que sé que estaban instaladas mucho antes, pero unas chacras en aquel tiempo no muchas, pero emblemáticas por la familia, porque eran familias fundadoras del lugar, como por lo menos la chacra de Nicolás Curaraz, Fernández, que era el descendiente español, los Antonio Fernández, que estaban al lado, todavía están los descendientes con esas chacras en su posesión. Está la chacra que tiene hoy día Sanz, pero que en aquel tiempo era de Pejković, creo que era la chacra un poco más desarrollada y más grande que había en ese momento. Después estaba la chacra de Marque, la chacra de López, de María López, que fue la que compró Cesario San Román, la chacra de Brisic, la chacra de Jesús Fernández, que es lo que es hoy día de Blaneo, que fue también un lugar medio histórico para nosotros, porque ahí también se instaló muchos años antes un francés que fue el primero que cosechó un montón de hortalizas y pasturas y legumbres, por los datos que hay, ¿no? Un francés que se llamaba Etienne Rosas, y bueno, aparentemente fue el primero que incursionó en hacer agricultura en la zona de Isla Pea. Y después, bueno, en el Cañadón ya había, porque así nace nuestra localidad, así que en el Cañadón ya había instalaciones como que había surgido antes en ese lugar la sociedad de la sucursal de la Anónima que hubo, un hotel que fue de Primitivo Lada, que es lo que tiene hoy día Chalú, que fue de los Pelguerosos, que fue de Antonio Mayada. Ese lugar, que era donde estaba la estancia Cañadón León en sus tiempos de llanera, bueno, tenía bastante, estaba la familia Sangüesa, ya cuando yo vine, familia numerosa, que le recibió la casa que dejara cuando falleciera el doctor Erazo Santa Paula. El doctor había determinado que al fallecer él, el señor se volvía, que no se volvió al fin, entregar a la casa de la familia que tuviera más hijos en Cañón León, y le tocó a don Benito Sangüesa y Elvira Roa, que le dieron oficialmente esa casa y que hasta hace muy poco todavía fue familiares de ellos. Ángel, bueno, podemos hablar ahora y hacer un poco de memoria. En esos tiempos de la escuela primaria, ¿dónde funcionaba cuando usted fue? Si se acuerda de algún docente de esa época. Bueno, cuando yo vine, yo entré entonces el 52, 51, 52, entré en primero inferior, así se llamaba el primer grado, después se pasaba primero superior, ahora cambiaba ahora es primero, segundo y tercero, una cosa así. Y bueno, yo cuando vine ya había pasado, porque en el año 40 fue que el primer colegio primario acá que tuvo Cañón León, estaba acá a la altura de casi al lado de lo que es el Colegio 21 hoy. En el año 40 un incendio destruyó totalmente esa escuela, así que alquilaron entonces en aquel momento las autoridades provinciales o territoriales, alquilaron al señor Alejandro Dimitre una vivienda que tenía un local, que todavía está, que está en esta calle Roca y O'Higgins. Y bueno, en ese edificio fue donde yo empecé mi primer día de clase, pero ya, bueno, estaba desde el 40 en ese lugar. Y en ese lugar siguió estando la escuela hasta que yo egresé estando en el lugar. Fue la última promoción de esa escuela vieja, porque yo egresé en el 60, 1960, y en el año 1961 se inauguró la escuela 18 actual, que está sobre San Martín, al lado del frente a la municipalidad.
mi primer maestra fue Catita Cittadini, Catalina Sánchez de Cittadini, que pasó a ser también una persona con mucha trascendencia en Cañón León y Gregores, porque es hija de don Luis Sánchez, que fue el que puso la primera estación de YPF acá en la Casa de Piedra, que todavía se conserva frente al tractor, y es la primera persona, junto con otro señor, Juan Mauri, de ser los primeros nativos de la localidad que se recibieron de maestro. Ajá. Ellos estudiaron una parte en Chile, iban a Punta Arenas, y otra parte en Buenos Aires. Entonces, Catalina de Cittadini, Catita para toda la gente de acá del lugar, a su vez, que era maestra, era la señora del ingeniero que realizó todo el trabajo de hacer la estación experimental, donde estuvo después el INTA y donde está hoy la Escuela Agropecuaria. Una escuela, no una escuela, sino una chaca experimental que la había implementado en aquellos tiempos toda parte de las obras que hizo el gobernador Gregores en Santa Cruz. Nosotros íbamos de mañana, de tarde los primeros años, como todos los primeros años de tarde a la escuela, ya después de tercero o cuarto grado íbamos de mañana. Y el resto del tiempo, sí, qué sé yo, en el caso nuestro, ayudando mucho a la familia. Fue la época que nosotros, mi padre, ya hace unos años que estamos acá, cuando mi padre compró la vivienda que actualmente todavía tenemos aquí al lado. Y bueno, ayudar en las tareas de la casa. Y en el caso de los varones, es casi por lo general trabajar, porque yo, por ejemplo, empecé a trabajar a los 12 años, unos meses en un taller mecánico, y después de esos meses, pero aún con 12 años todavía, empecé a trabajar en estación de servicio YPF para vender nafta con el surtidora manija que había en aquellos tiempos. Había muy pocos vehículos con motor de explosión, pero bueno, de todas maneras trabajábamos con eso. La venta de querosén, que era bastante importante. Y ese fue mi trabajo unos cuantos años allí con la estación, en la estación de servicio de don Amador Sánchez. Trabajé después muchos años también en Casa Cari, después volví a la estación de Sánchez hasta que egresé del colegio. Y bueno, yo cuando egresé del primario, fue en el año 1960, no tenía posibilidades de irme a estudiar, porque para ir a estudiar en otro lado, bueno, las condiciones económicas eran muy difíciles en aquellos momentos, en el caso de nuestra familia, ¿no? O sea, para irme a estudiar, así que simplemente no seguí, no egresé del primario y seguí trabajando nada más. Pero en el año 62 se inició acá el hecho de que se iba a crear un colegio secundario. Muchos en ese tiempo, muchos iban a otros lugares más lejanos, o si no, a San Julián, que ya había un secundario. No fue mi caso. Y bueno, se dijeron que se abría un colegio secundario acá, me anoté por las dudas, y estuve dentro de los primeros 38 que se anotaron para ese colegio que se iba a formar. Marzo de 62 se crea la escuela, el colegio secundario número 5, bachillerato agrotécnico, primer colegio técnico, agrotécnico de la provincia. Así que bueno, dentro de los que ingresamos como alumnos, que creo que terminamos primer año siendo oficialmente 32 o 33 los que ingresamos y cursamos el primer año. Tuve después la suerte, al cabo de 5 años, de ser uno de la primera promoción de egresados, que fuimos solamente 3 de aquellos 38 que había, terminamos 3, que era Antonio Sokolic de Sanz, Jorge Hospitalitz, que ya no está con nosotros, y yo. Fuimos la primera promoción de egresados en junio del 1966. Yo empecé ya, cuando terminé el primario, a usar mucho de mi tiempo a leer. En aquel tiempo mi padre era un gran lector de novelas, de novelas de todo tipo. Yo empecé un poco a seguir eso, a seguir leyendo un poco los libros que había en mi casa, los libros que nos prestaban. Y también ya como adolescente, junto con un grupo de chicos, en la cual Chiche San, con ella hicimos muchas cosas en conjunto en ese sentido, comprábamos libros, había un sistema en el correo argentino que te inscribías y podías ir comprando el libro del mes. Y bueno, así fue que nos comprábamos entre varios, con Ale San Román también, íbamos comprando de vez en cuando cada uno algún libro, algún tomo, y después nos lo íbamos prestando para, si compramos uno cada uno, podíamos leer 3 cuando éramos en conjunto así.
Y era lo que más hacíamos, me parece, se leía mucho. En ese tiempo venía el Pullman acá al Cordillerano y bueno, muchos de nosotros siendo adolescentes, en mi caso, estamos suscriptos a revistas, algunas revistas que nos importaban, como en el caso mío yo compraba Toda Historia, compraba Mecánica Popular por muchos años, muchos compraban Selecciones. Y bueno, leíamos mucho porque comprábamos esas revistas que todos los sábados llegaban en el colectivo, era una de las cosas que más usábamos. Se me ocurre a mí, muchos de nosotros, no todos, muchos otros se dedicaban mucho a tareas de campo, tareas de las chacras, que no fue mi caso. Y cuando egresé, a los 3 meses de haber egresado de la escuela, entré a trabajar como preceptor en la escuela agropecuaria, en la cual trabajé como preceptor unos años, trabajé como jefe de preceptores y tuve los últimos 3 años de secretario de la escuela. Fue en el momento en que vino el golpe de Estado del 76 y bueno, así como le fue mal a muchos, también me fue mal a mí. Y, y bueno, entre toda la cantidad de gentes docentes que sacaron de la escuela los militares en aquel momento, cuando tomaron el colegio y un gendarme, un oscuro gendarme llamado Calleja, que vino como interventor de la municipalidad, también tomó el colegio y fue el rector de la escuela y fue el que bueno, nos dejó afuera a muchos de los que llamamos titulares, como en el caso mío yo ya llevaba 10 años de antigüedad en la escuela, era titular, así que bueno, nos echaron ahí a los que éramos titulares y a los que eran interinos, que tenían la posibilidad de no renovar el contrato, bueno, la mayoría fue echarlo de esa manera, no renovarle el contrato a partir de diciembre. Y bueno, con esa redada de gente que hicieron allí en los docentes, yo pasé a estar proscrito totalmente porque mm, no se me permitía trabajar en el Estado. Así que todos los años que duró el gobierno militar, yo estuve realizando tareas de trabajar para una sucursal de Casa González de San Julián. El último tiempo después adquirí parte de ese comercio y lo tuve también con mi nombre como Centro Comercial Magadán. Y cuando vino la democracia, pude blanquear mi situación de echado del Estado, de la provincia, y estando a disposición del Ejecutivo Nacional y toda esa historia política que hubo. Volví por haber empezado a trabajar en política nuevamente, que era por la cual me habían echado, volver a trabajar en política nuevamente, y, y entré a trabajar con el gobierno constitucional, que fue Martín San Román el intendente, yo entré como secretario de obras al municipio. Allí trabajé después 20 años en el municipio hasta que me jubilé. Ángel, cuéntenos un poquitito cómo se va dando esto de formar una familia, con quién, y bueno, contar un poquitito de esa historia personal suya que tiene que ver ya con la familia, ¿no? Bueno, yo en el caso de formar una familia, y acá tan orgulloso estoy, ¿no? Yo nos conocimos de siempre, pues somos del lugar los dos, con Elsa Elena Reicher Silva, que bueno, su papá era mecánico en la estación experimental, también Reicher es una familia alemana, pero también de la zona, y en el caso de Elsa, bueno, aunque yo la conocía, nos pusimos de novio cuando ella entró en el primer año del secundario, y yo ya estaba llegando a tercero. Eh, Anduvimos 10 años de novio, totalmente continuados, sin ninguna lapsus al medio. Y bueno, después de 10 años de novio, en el año 74 nos casamos y tuvimos en el 76 a nuestro primer hijo, Daniel Andrés Subirá, y en el 79 a mi otra hija, María Gabriela, que había nacido en el 79. Daniel nació en San Julián y Gaby nació acá en Gobernador Gregorio. Hoy día, bueno, los dos son profesionales, hicieron todo el secundario aquí, los dos lo hicieron en el Colegio 21. Daniel se recibió de profesor de educación física en Comodoro y después hizo una licenciatura de 2 años en actividad física para el deporte en Buenos Aires. Gaby en su momento también en Comodoro hizo la carrera de licenciada de Trabajo Social en la Universidad de Don Bosco y en forma simultánea hizo la carrera docente, se sirvió como profesora de
maestro de grado. Mm. Eso es un poco a nivel familia, primaria, ¿no? Los hijos nuestros con Elsa. Y ahora tengo 6 nietos, Sí. 4 de Daniel, y 2 de Gaby. Ujú. Los 2 primeros ya están llegando a iniciar el tercer año en Córdoba estudiando, ya con más de 18 años, Alejo y Martina. Y después los otros chicos me quedan, hasta la más chiquita que tiene 6, 7 años, todos acá haciendo el secundario o el primario. Ángel, me gustaría, es difícil resumir, pero bueno, por lo menos contar este protagonismo que ha tenido usted durante toda su vida, que significa participar en muchísimas comisiones, crear algunas inclusive. Mira, sí, para decir la verdad que es un poco cierto lo que vos decís, yo anduve casi colaborando en el pueblo en todas las actividades que se pudo. Me parecía que era la labor que me correspondía, porque aparte éramos pocos, muy pocos, así que las actividades que hacíamos eran bastante fáciles de poderlas realizar. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en varias comisiones, como decís vos. No me acuerdo bien cuál fue la primera, pero creo que fue el Club Huracán. Creo que oficialmente yo en la primera comisión que estuve fue varios años, estuve en la comisión del Club Esportivo Huracán. Bueno, después he pasado por muchas comisiones, pero realmente quizás lo que me llevó más tiempo o que lo hice más años fue colaborar con la actividad automovilística. Ajá. Por una cuestión porque me gustaba. Pero en aquellos tiempos casi no había automovilismo en Gregores, pero sí había en la provincia, entonces empecé a acercarme a los lugares donde la provincia hacía y empecé a tener cierta actividad ya de trabajo cuando se hicieron las vueltas de la provincia, que bueno, trabajé de atender a los participantes de esas carreras tan largas de todo, que se hacían por toda la provincia, que fueron 2, 3 en 3 competencias así de la vuelta a la provincia, estuve colaborando aquí. Después empecé a colaborar también con otras comisiones de automovilismo que iban a las 6 horas de Puerto Santa Cruz, a los 1000 kilómetros de Piedrabuena, a las 24 horas de Río Gallego, al circuito San Julián en alguna oportunidad también. Y bueno, eso me fue llevando a iniciarme también en esa actividad de automovilismo que la seguí haciendo por muchos años. Le tiro dos o tres, Ángel, disculpe la interrupción para que no se nos pase. Pesca, tiro, festival. Claro, acá cuando se formó una comisión de tiro, realmente había habido años antes, cuando yo era chico, un tiro federal, decían acá, pero con los años acá Pancho Arvilla y Carlos Cachique formaron una comisión de un club de tiro y trabajé con ellos, que el presidente en su momento fue Pancho Arvilla, después también fue Cachique, y en un momento después, en los últimos años, fui yo el presidente de esa comisión, y trabajé allá con chicos como Carlitos Herrera, como Julio Giane, como Gali Barrera, Carlos Muñoz, con ellos trabajamos algunos años bien, muy bien, hasta que después empezó a ser problemático el tema de los calibres, los tiros, las autorizaciones de las armas. Bueno, como tantas cosas por ahí las fuimos dejando. En el caso de la pesca también siempre estuve muy cerca de cuando se formó, estuve integrando la comisión de cuando se hizo la primer club de pesca acá, Club de Pesca y Caza, Lago Cardiel, Ujú. que específicamente teníamos la actividad de pescar en el lago Cardiel, pero siempre la comisión que formaba los campeonatos allí en el Cardiel lo hacía Puerto San Julián, distintas peñas de pesca de Puerto San Julián. Y nosotros después ya con los tiempos en el municipio, con Pepe Arce, realmente, como San Julián había dejado de hacer ya el concurso ese, empezamos a hacerlo nosotros en el municipio. 2 años lo hicimos medio para probar si podíamos hacer toda esa actividad que siempre había sido histórica, haciéndose en el lago Cardiel en Semana Santa. La hicimos 2 años y después le creamos la figura de Fiesta del Salmón. Cuando le creamos la figura del salmón, estamos muy cerca tuyo de nuevo, y trabajamos algunos años, unos cuantos años, haciendo todos los años esa actividad, hasta que yo me jubilé, realmente la estuvimos haciendo en el Cardiel. Cuando yo estaba en el canal de televisión como director del canal, que estuve más de 8 años, 9 creo, bueno, todo el canal estaba siempre colaborando con el festival y a disposición del festival en todo, así que bueno, en ese tiempo yo estaba trabajando por el lado del canal. Cuando cuando me jubilo,
ya venía colaborando siempre con el festival, me dediqué mucho más a trabajar con la comisión del festival y estuve por muchos años siendo jefe de programación del festival y bueno, en toda actividad del festival, pero durante el festival mi función específica era jefe de programación. Y así estuve muchísimos años, hasta que bueno, después ya los años sobre el lomo me fueron quitando la forma de trabajar en forma así, hasta muchas horas del día o de la noche, como era el festival, y fui alejándome un poco, pero fue una etapa hermosa el haber trabajado para el festival. Siempre me quedó algo y lo repito porque creo que es la única verdad de las cosas que me pasaron. Yo estuve muchas veces en la parte de más arriba de muchas comisiones, muchas actividades, pero eso no servía, no hubiera servido para nada si no hubiera sido la gente que tuve cerca. La gente que me rodeó, en ese caso a mí, que me ayudó, o yo le ayudé, o nos ayudamos juntos, esa gente, ese grupo tan lindo que hubo en todas esas comisiones, fue la que hizo que pudiéramos hacer cosas. Y por ahí ahora yo puedo decir, uy, estuve tantos años en una u otra comisión, pero lo hice gracias a los chicos que estuvieron conmigo. Eso yo es un recuerdo imborrable que tengo porque a través de los años me di cuenta que es la única forma de que se puedan hacer cosas en equipo, trabajando en conjunto. Lo llevo un poco paradójicamente al pasado, pero con una cuestión personal, usted familiar, muy de estos tiempos, que tiene que ver con la posibilidad de volver al lugar de sus orígenes. ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo se dio y cómo lo vivieron ustedes como familia? Bueno, si vos te referís a que yo pude lograr algo que sí, se me ocurría que me pareció imposible, pero pude hacerlo, que era llegar quizás al lugar de donde había salido mi abuelo, llegar a ese lugar donde yo tenía muy pocos datos en los primeros años. Y, y después tanto tratar de averiguar y enterarme, bueno, fui hilvanando toda una historia de cómo se había dado ese caso y siempre pensé, bueno, si algún día pudiera hacer, llegaría a ese lugar. Y bueno, se dio sí que estudiándolo mucho, ahorrando, buscando la forma de cómo podíamos hacerlo, ya eso, ya jubilado, nosotros con Elsa en el 2009 logramos viajar a Europa y bueno, pude llegar así en un pueblito de montaña que hay en Cataluña, un lugar privilegiado, hermoso el lugar, pues todo bosque, pero un pueblo muy chiquito, se llama Capdela, este, no está en la provincia de Barcelona, sino está en la provincia de Lérida, donde allí había salido mi abuelo. Y tuve la suerte de llegar y encontrar familiares. Tengo dos primas hermanas de aquel hermano de mi papá que había dejado mi abuelo allá. Tengo esas dos primas hermanas que aún están todavía y bueno, primos de mi papá en ese primer viaje que yo hice, pues yo después hice otro viaje. Y pude llegar a la casa paterna de los Subirá, donde uno de los primos que en aquel momento vivía, hubiera sido primo de mi papá, congregó a todos los Subirá que pudo él encontrar, porque sabíamos que habíamos ido nosotros con Elsa, y nos juntamos allí en una cena que hizo, y bueno, fue algo que me marcó mucho, porque eh, en el momento que estábamos, ese tío mío, vamos a llamarlo así, este, dice, bueno, estamos acá reunidos porque hace 100 años que se fueron de acá, dice José y Buenaventura, y nunca más vino nadie de la familia, no hubo más. Y justo ahora, a los 100 años, dice, llega Elsa Yankee. Y claro, yo no me había dado cuenta de que mi abuelo vino en 1909 y yo fui en 2009. Coincidencia, ¿no? A los 100 años justo pudimos volver y estar en el lugar aquel. Eso me fue muy gratificante analizarlo después ya en el tiempo. Bueno, fue importante ese volver al lugar y conocer un poco la historia de cómo mi abuelo se vino de esa manera, de un lugar tan lindo, hermoso como es aquella, todos esos bosques, esa montaña hermosa que tiene España ahí en Cataluña, y venir a un lugar ciertamente inhóspito, de estepa, como es el Carriel. Son lindos lugares también, pero realmente eh, a nivel de naturaleza es algo totalmente distinto, y después a nivel de medios, allí cada 7, 8, 10 kilómetros tienen un pueblito, tienen una villa, tienen instalaciones, está todo
a 20 kilómetros está uno que el otro, y acá están cientos de kilómetros, y más en aquellos tiempos que mi abuelo Boni se pone en el cardiel y después se va a la criolla, arriba en la meseta, donde tantos años estuvo solo hasta que murió. Ese cambio total de una familia, y yo siempre me quedó también una palabra grabada, porque en una oportunidad, en esa cena que te digo que tuve cuando me junté con mi familia allí, les pregunté por qué sería de que mi abuelo de un lugar tan lindo se había ido, se había venido con su familia este, a Argentina, a un lugar tan lejos. Una cosa así, la pregunta le hice, y uno muy viejito, frente a su edad, me dice, hay una sola palabra que te contesto una sola palabra, hambre. Eso era. Esa era la situación de Europa en aquel momento, y por eso la decisión de muchos inmigrantes que tuvimos nosotros acá, que vinieron por una situación límite de esa naturaleza. En un momento de su historia, usted dijo, bueno, yo leía mucho. Entonces lo traigo, tomamos ese detalle de la lectura, lo traemos a este tiempo y le pido que nos cuente sobre tal vez la biblioteca personal, particular de una persona de temática patagónica más importante o más grande que haya en nuestra provincia. Sí, yo había tenido la oportunidad de irme comprando algunos libros, pero muy pocos libros patagónicos. Y con el tiempo me di cuenta de que era lo que más me gustaba, es leer esas historias patagónicas, así que bueno, me fui volcando a tratar de conseguir la mayor cantidad de, de producción patagónica que había en aquellos tiempos, que no era tanta, de muchos de los escritores que, sin ser del sur, escribían sobre el sur, o algunos del sur, realmente, como ahora hay muchos más. Y bueno, fui juntando libros desde siempre, porque yo ya tengo libros que yo los tenía comprados a los 20 años, que los he leído, porque les he escrito en la tapa. Cuando yo tenía 20 años ya los había leído, ya me había comprado varios tomos del mismo autor. Y bueno, muchos de esos libros los fui guardando, otros los fui perdiendo, eh, porque los presté, porque no sé, algunas cosas pasaron, todavía no estaba muy organizado de cuidarlos más. Y después seguí copiando, tratando de conseguir todo lo que era literatura patagónica, hasta que me di cuenta en un momento que me convenía irlos conservando lo mayor posible, así que bueno, los fui organizando, y los últimos años, ya cuando yo tenía como 200, creo, casi 200 tantos libros, tuve la oportunidad, la suerte, porque también otra de las actividades que hice fue colaborar contigo en la radio, en el programa Más Acá al Colorado, y tuvimos la suerte de hacer un formato en la radio que duraba 2 horas los sábados por Radio Nacional, y tuvimos la suerte de presentar casi 200 libros patagónicos en 5 años. Esto fue una labor, creo, de las más importantes que realicé con gusto, con ganas, porque lo hicimos sin ningún apoyo oficial, lo hicimos no más que solos por nuestra cuenta, y bueno, fue un trabajo muy, muy lindo que se hizo, y nos quedó un recuerdo hermoso de haberlo vivido, porque lo compartimos con mucha gente también al programa, que nos prestaba libros, que nos traía historias, que vos le hacías unas pequeñas entrevistas o reseñas. Y bueno, eso me ayudó muchísimo a pensar que esa biblioteca patagónica, que de esa forma la estábamos mostrando, iba teniendo un valor. Así que me preocupé un poco más de seguirla agrandando a la biblioteca, y bueno, a hoy te puedo decir que únicamente de temas patagónicos. Tengo más libros, pero los tengo en otro sector de la casa. Tengo 856. Y sí, como decís vos, creo que es la mayor cantidad de tomos de temas únicamente patagónicos de una biblioteca en la provincia. Otra de mis tareas es que hace muchos años vengo haciendo reseñas, vengo haciendo escritos sobre la historia de Cañado León, de la zona, y muchos lo he publicado en diario, en revistas, en las radios de varios pueblos de la provincia. Bueno, esa otra labor que tengo la voy trayendo a la par de los libros patagónicos, que después, bueno, los libros los fui digitalizando, hice un orden, un registro, lo tengo bastante más ordenado, mucho con ayuda también tuya en ese caso. Y bueno, en un momento esa oficina se me quedaba chica para toda la cantidad de libros, así que, bueno, con ayuda de unos amigos que me hicieron una parte edilicia para que únicamente los libros patagónicos y en las condiciones que no tengan mucha calor ni muchos problemas que le puedan perjudicar al libro que yo tengo, que son prácticamente piezas de museo, porque son ediciones de más de 100 años. Entonces, bueno, pude conformar ese pequeño lugar donde tengo, como te dije, los 856 libros patagónicos hasta hoy, y tengo también casi 600 revistas patagónicas, que bueno,
por muchos años se editó, cuando casi todo era gráfico, lo que era noticia en el país y en la provincia, ¿no? Gracias a ustedes que hicieron una labor hermosa en la municipalidad, tengo la colección completa del diario Gregores Hoy, que hicieron ustedes, creo que me falta un número, y tengo también en esa biblioteca, apartándonos de lo que es libros patagónicos, como hablamos, tengo la colección completa de los diarios Gregores del padre Brasesco, que fue un regalo que me hizo, me los encuadernó en forma casera al padre y me los regaló pocos años antes de irse el padre de esta vida, porque yo le había colaborado a él cuando hacía el Gregores, yo le escribía la página de Gregores y la página de deporte, y le ayudaba a darle manija al mimeógrafo para imprimir el diario muchos años, y bueno, por esa ayuda él me había hecho esa edición casera que me hizo de encuadernación de los libros, y bueno, tengo la suerte de tener un regalo del padre Brasesco de esa naturaleza. Quiero valerme de esta última parte que charlamos que tiene que ver con los libros, que ha sido tan importante en su vida, la lectura, el libro pendiente también. Y lo llevo a una suposición, Ángel. Dentro de muchos años, pongámosle 50, no vamos a estar ni usted ni yo en este mundo, y alguien encuentra un libro, y ese libro dice Biografía de Ángel Subirá. ¿Qué le gustaría a usted que diga el prólogo de ese libro? Yo quisiera que en el prólogo alguien diga, este fue un tipo que hizo cosas en su pueblo porque le pareció que era importante de que en el pueblo se hagan cosas, y bueno, si uno quiere que en tu pueblo hagan cosas, pon el hombro, de tu manera, como puedas, de la forma que puedas, no como se deba, sino como vos puedas. Creo que eso fue lo que me marcó siempre, decir, bueno, si algo se puede hacer, no me puedo quedar de lado mirando, sino tengo que ir y poner el hombro yo también de alguna forma, por decir, ¿no? Se me ocurre que eso fue lo que me movió a mí para hacer muchas cosas. Y en forma primordial me gustaría que se resaltara que todas esas actividades deportivas, culturales, históricas que se hagan, se realicen, como dijiste vos, sin ninguna erogación, ¿no? Que se hagan porque lo podés hacer en tu tiempo libre, porque la podés hacer porque te permiten las posibilidades de conocimiento de hacer algún tipo de cosa de esas, pero no muchas veces valerse de hacer cosas por la comunidad por una cuestión monetaria. No fue mi caso, en ningún caso, y no debería serlo hasta fin de mis días. Es tratar de brindarle al pueblo algo, pero en forma desinteresada. Si solo paso a hacer algunas cosas de estas que he hecho como un negocio, yo creo que ya no sirve, es mi opinión personal. Yo simplemente cerrar diciendo que yo estoy muy agradecido a mi comunidad porque me dio todo. Así como se me presentaron problemas, se presentaron cosas gratificantes a lo largo de mi vida, que estoy súper contento de haber realizado las cosas que hice. Y un agradecimiento final es a mi familia, porque yo creo que sin mi familia, que por suerte la tengo, la familia primaria la tengo toda acá, sin mi familia yo no hubiera hecho nada de lo que hice. Porque muchas veces atrás de una película que está más arriba hay gente, como te dije, que te ayuda, que te colabora, que te hace cosas, y tenés una familia que te acompaña, como en el caso de Elsa, que vamos a estar 60 años juntos, haciendo las mismas cosas que hicimos siempre, y ella ayudándome en muchas de las cosas en las que yo figuro. Así que mi agradecimiento especial para con mi familia, y especialmente para mucha gente que siga haciendo cosas por la cultura, que siga haciendo cosas en forma desinteresada por mi pueblo, como son en el caso de ustedes, que conozco a vos de toda la trayectoria que tenemos juntos, y que hacéis este tipo de cosas, como así lo veo a Leo Rosales también con su técnica, haciendo cosas que le gustan. Y eso es lo que nos falta a nosotros, gente que las cosas que le gustan las trate de brindar a su pueblo.